Amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Leonardo Coronado. Hoy vamos a hablar sobre los dioses y los sacrificios humanos. Lamentablemente, esta ha sido una característica de prácticamente la mayoría de culturas, en donde su denominador común ha sido precisamente eso, que han sacrificado seres humanos a supuestos dioses. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la cultura china. Esta es una cultura que se ha caracterizado por tener dinastías, y una de las dinastías más sangrientas fue la dinastía de Shang, quien prácticamente asesinaba y sacrificaba a los dioses en diferentes maneras. Por ejemplo, habían tres maneras. Una era la que llamaban el foso, que era donde se sacrificaban hombres y jóvenes. No los enterraban con sus posesiones, pero sus sacrificios eran violentos. La segunda era la fundación, que solamente se concentraba en sacrificar niños y bebés, y obviamente también lo hacían de una manera bastante muy violenta. Y la tercera tiene que ver con la internación, o la llamaban de esa manera porque únicamente se concentraba en sacrificar solo niñas para estos dioses. Así que esta dinastía fue realmente una de las más sangrientas y donde muchos seres humanos perdieron la vida. La otra cultura es los celtas, que también siempre han sido muy violentos. De hecho, algo que se ha caracterizado es que todos estos rituales de sacrificios a los dioses tienen que ver con sacerdotes, o siempre el líder era un sacerdote, en este caso los druidas, que eran los sacerdotes que se encargaban de hacer estos rituales. Lo que ellos hacían era que cogían a sus enemigos, les clavaban una espada, los atravesaban, y mientras morían, pues su cuerpo se movía de lado a lado, y ellos consideraban que eso era prácticamente una respuesta profética de que los dioses les estaban hablando a través de, digámoslo así, de esa muerte tan violenta. Otra cultura fueron los cartagineses, que ellos se concentraron en toda esta parte de Babilonia. De allí surgieron los fenicios, son prácticamente los que hoy en la actualidad se llaman o están en el país, o sea, es decir, geográficamente en Túnez. Pero que esta cultura o estos cartagineses fueron aquellos que sacrificaron muchísimos seres humanos a los dioses. Se dice que ellos en el año 800 antes de la era cristiana hasta el año 126 de la era cristiana sacrificaron 20.000 niños a su dios, y sacrificaban a los dioses por dos razones: una, porque querían agradar a estos dioses, y la segunda, porque querían reducir la población mundial. La otra cultura tiene que ver con los antiguos hawaianos, que ellos tenían un dios a quien ellos denominaron Ku, que significaba el dios de la guerra, y ellos acogían a sus enemigos, prácticamente los abrían, les sacaban sus órganos, los cocinaban y se los comían, y en algunas ocasiones se los comían crudos. Era algo verdaderamente terrible. También tenemos a las culturas, como hablaba al principio, indígenas, que a veces nos han vendido esa idea de que son culturas que nos han dado algún enriquecimiento, pero que en realidad, cuando vemos el trasfondo son culturas realmente que fueron muy violentas. Y estos se caracterizaron por precisamente entregar también seres humanos a su dios, especialmente al dios del sol, a quien ellos denominaron Huitzilopochtli, que era prácticamente aquel a que ellos veneraban y consideraban que no querían que se apagara. En cierta forma, lo que no querían, también se pensaba, era que no querían que se volviera furioso, ¿no? Entonces, de esa manera, pues sacrificaban seres humanos, y pues eran cantidades de seres humanos que sacrificaron, y una característica que tenían era que les abrían la garganta, les hacían una incisión prácticamente hasta el estómago, les sacaban el corazón en sacrificio a este dios para que no se apagara.
Los otros fueron los incas, que por sí tenían dos características, que fueron, digamos, aquellos que tenían un desarrollo importante, pero también fueron, digamos, víctimas de muchas cosas naturales, de muchos desastres naturales, y ellos pensaban que esos desastres naturales tenían que ver con la ira de su Dios, y por lo tanto también sacrificaban muchos niños. Y lo curioso era que sacrificaban prisioneros de guerra, pero también apartaban un grupo grande de niños de su propio pueblo y los criaban precisamente con ese objetivo de entregárselo a su Dios, es decir, de sacrificarlo. Y en la actualidad tenemos el Dios de los hebreos, que es el que más suena, y también el Dios Alá, que básicamente también es semítico y que es lo que más suena hoy día, ¿no? La Biblia y todas estas enseñanzas. Pero cuando miramos, ese también era un Dios bastante sangriento, que pedía sacrificio de animales y de seres humanos. De hecho, le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, y aunque Abraham al final no lo hizo, sin embargo más adelante también le pide sacrificio de primogénitos, y bueno, una cantidad de cosas que están allí, que ya lo he explicado en otro video que se llama La Biblia y los sacrificios humanos, que también lo invito a que lo vea. Y algo que uno analiza de todo esto es que ese pueblo en particular, tenía muy claro que ellos entregaban sacrificio, o lo que ellos llamaban holocausto, a su Dios. Un líder llamado Jefté, que quería derrotar a sus enemigos, y le pide a Jehová que si le concede el honor de derrotar a sus enemigos, cuando él regrese a su casa, la primera persona que salga a recibirlo la entregará en holocausto a Jehová. Y lamentablemente para él, la que salió fue su hija, y tuvo que entregarla en holocausto. Un holocausto era una ofrenda quemada para este Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que ellos tenían claro que habían sacrificios humanos, y que entonces nos han vendido todas estas historias y caemos prácticamente en lo mismo. Ha habido una especie de transferencia de dioses sanguinarios que piden sangre, que se deleitan con los sacrificios, y de una u otra manera diferentes culturas les han metido el mismo cuento y nos han hecho creer en cierta forma lo mismo, ¿no? Que si no hay un sacrificio, que si no hay un derramamiento de sangre, que entonces no hay, como que no podemos estar en comunión con estos dioses. Y eso es básicamente lo que pasa en la actualidad. Lamentablemente le han vendido al ser humano lo mismo, y el ser humano sigue cayendo en la misma trampa de dioses guerreros, porque de hecho Jehová, su apelativo es Jehová de los ejércitos, es decir, un Dios guerrero, igual que el Dios de los hawaianos, igual que el Dios de los aztecas, etcétera. Entonces lo que miramos aquí es que han sido los mismos dioses camuflados en diferentes épocas, y que lo que vemos es que el ser humano no cae en cuenta de que lo están usando, de que siguen asesinando, siguen siendo un instrumento para asesinar a otros, a sus propios compañeros o hermanos seres humanos, los mismos seres humanos, ¿no? De hecho, las guerras también que existían, las famosas guerras santas que han existido durante toda la historia humana, pues también nos habla de que esos son sacrificios en cierta forma a los dioses, porque lo que vemos actualmente son guerras entre este es mi Dios, este es el verdadero, no, Alá es el verdadero, no, Jehová es el verdadero, no, Yahweh es el verdadero, etcétera. Y vemos esos conflictos donde, por ejemplo, en el Medio Oriente han muerto tantos niños por culpa de estos conflictos, de estas creencias absurdas que prácticamente traen muerte, traen destrucción, nos traen un atraso como seres humanos. Y lamentablemente el ser humano sigue cayendo en el mismo error de pensar de que hay un Dios que se preocupa y que los quiere ayudar, cuando en realidad siempre llegamos a la misma fórmula, ¿no? Se pide un sacrificio humano para poder calmar la ira de los dioses. Caemos en lo mismo. A veces pensamos y decimos, no, es que esas culturas antiguas eran retrógradas, eran absurdas, hacían una cantidad de locuras. ¿Cómo iban a matar tanta gente de esa manera? ¿Por qué no razonaban? ¿Cómo podían matar a sus propios niños y prepararlos para entregarlos a su Dios, etcétera? Cuando uno mira la Biblia es lo mismo, ¿no? Sepárenme a los primogénitos, y también una cantidad de cosas. O sea, caemos en la misma fórmula, en el mismo engaño de estos supuestos dioses, que en realidad son como unas entidades malignas, oscuras, que se deleitan con la sangre, con los sacrificios,
y le hacen creer a los seres humanos que hay que derramar sangre para justificar un fin, y eso no puede ser. No deberíamos seguir cayendo en esa trampa. De hecho, cuando yo estaba haciendo este video pensaba que hace mucho tiempo que cambiamos el nombre a Mundo Despierto, es porque es eso, ¿no? Debemos despertar de todos estos engaños, de todos estos dioses falsos, de todas estas religiones que nos dividen, que traen tantos conflictos, que traen tantos debates, que traen tanta muerte y tantas ideologías y creencias que lo único que hacen es perjudicar a la humanidad y no nos llevan realmente a que podamos ser realmente libres, a que podamos ser libres pensadores, a que podamos trabajar con un fin común. No, nada de eso. Siempre, finalmente, muchos están entregándole su mente y su voluntad a dioses sanguinarios, lamentablemente. Así que, amigos, cada cual saca sus propias conclusiones, sus propias investigaciones. Lo que sí queremos es que ojalá haya un mundo despierto y que no caigamos, y que en algún momento se corte esa transferencia de dioses, de entidades falsas que llevan prácticamente la misma fórmula de sacrificios humanos. Como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y recuerda que también tenemos un grupo de Mundo Despierto en Facebook, y eres bienvenido. Nos vemos en el próximo video.